Muchas gracias. Buenas tardes. Estamos esencialmente de acuerdo con el texto de la PNL propuesta por el Partido Socialista. Sin embargo, pues queremos añadir una serie de matices que es importante pues tratar en esta materia. De hecho, el objeto de la PNL es mucho más profundo que la liquidación de RPF por los derechos de pago básico. De hecho, la cuestión hunde sus raíces en la reforma de la PAC del año 2007, en la cual pues, bueno, supuso una reforma de los derechos a percibir estas importantes ayudas agrarias, una reforma que supuso un desacoplamiento entre lo que es la producción agraria, entre lo que es la verdadera producción agraria y lo que es la superficie, de manera que se actualizó el cálculo de estas ayudas en función pues, de la máxima superficie y en función también de unos parámetros de productividad de la zona, lo que sí que generó algunos efectos positivos, pero también generó una serie de efectos perversos. Por ejemplo, pues privilegiar a los privilegiados, como sabemos, pues privilegiar sobre todo a los grandes terratenientes, a los grandes tenedores de superficies agrarias, y por otro lado también se generó otro problema con la creación de los denominados derechos históricos, lo que en argot se denomina la mochila de derechos, que generó pues bueno la acumulación a la explotación agraria, el intangible del derecho a percibir unos ingresos en función, como hemos dicho, del cálculo de una producción histórica, de una zonificación y sobre todo de la superficie. Ello vino todavía a complicarse más en el año 2013, cuando la Comisión Europea tuvo la gran ocurrencia de regular las ayudas directas de la PAC con la posibilidad de la transferencia de estos derechos de pago. Y frente a esta ocurrencia de la Comisión Europea, pues el Ministerio de Agricultura del Estado español, siempre tan dispuesto a sus medidas, liberalizadoras, pues vino a desarrollar en su Real Decreto 1036 del 2014 la efectiva posibilidad de transferencia de estos derechos desvinculados de la titularidad de la tierra, lo que en realidad en sentido común pues no ayuda a los grandes objetivos de desarrollo agrario, de producción. Lo que el sentido común nos hubiera supuesto esto y restringir estas previsiones de la Unión Europea, pues lo que vino es a generar una cantidad de casuística que en realidad pues alteran, incluso impiden el buen funcionamiento del sector agrario. De manera que a día de hoy tenemos un montón de posibilidades. Tenemos la posibilidad en la transferencia de las tierras, que se venda la tierra y no se vendan los derechos, o al contrario, que se vendan los derechos y se mantenga la titularidad de la tierra, o que se arrende la tierra sin arrendar los derechos, se arrendan los derechos sin arrendar la tierra, etcétera, etcétera. Todo ello también mezclado con todos los regímenes de titularidad real, mediante transferencias, herencias, legados, usufructos, de manera que esto ha generado pues una disfunción en el sistema de la PAC y, por ende, también la creación de un mercado de derechos de la PAC. De manera que podemos verlo, y hoy en Internet incluso podemos localizar una serie de empresas dedicadas especialmente a facilitar este mercadeo de derechos, lo que viene a desvirtuar absolutamente el objetivo de las PAC, ese objetivo de ayudas públicas al mundo rural, esos objetivos de cohesión y de futuro para el mundo rural a través de la patrimonialización de estos derechos. De manera que, bueno, ello ha supuesto una reciente circular del Fondo Español de Garantía Agraria que ha intentado establecer una serie de criterios para evitar estas situaciones perversas, pero a día de hoy vemos sin gran éxito, puesto que, insisto, si entramos en Internet, pues vemos empresas que en realidad están especulando con estos derechos de pago. De manera que sí, aceptamos evidentemente la exención fiscal cuando las transferencias de los derechos vienen vinculados necesariamente a la transmisión de la explotación agropecuaria en supuestos, como se ha enunciado, de jubilaciones, de relevos generacionales, de cotitularidad entre cónyuges de la explotación agraria, de la aportación de la explotación agraria para formar también una sociedad de agricultores y agricultoras que aporten tierras y derechos a un proyecto empresarial común, y esto sí que serían casuística que sería legítimo y es necesario identificar dentro de esta exclusión de la tributación del IRPF también como herramienta de reactivación del sector agrario. Sin embargo, sí que es necesario excluir dentro de estas posibilidades toda esta red de negocios de compra y venta de derechos, que lo que hace es especular y crear anomalías en el buen funcionamiento, como hemos dicho, del sector agrario. En conclusión, hemos presentado unas enmiendas que
que sin duda vamos a transigir y van a llevar a nuestro voto favorable a la PNL, que básicamente pues lo que vienen a defender es acabar con este sistema de derechos históricos, de manera que se pueda replantear la percepción de los derechos de la PAC vinculados a lo que es una auténtica compensación de la renta agraria y a la actividad profesional agraria y ganadera, sobre todo también destinada a acabar con este mercado paralelo especulativo de los derechos de pago básicos, de manera que si así los derechos siempre vengan vinculados necesariamente, como hemos dicho, a la actividad profesional agraria y ganadera, y siendo ello conscientes pues de la necesidad auténtica de regular de forma rigurosa y de forma justa toda esta cesión de derechos, insisto, siempre vinculados a la transmisión efectiva de la tierra o de la explotación de la tierra. Por eso, bueno, hemos presentado esta enmienda en la cual solicitamos que el Congreso inste al Gobierno a la modificación de este Real Decreto 1076 del 2014 para que se regule de manera adecuada los supuestos permitidos para la cesión de derechos, de manera que esta cesión de derechos siempre esté vinculada a la titularidad de la tierra y no sea un simple producto más de especulación financiera. Nada más, gracias. Muchas gracias. En nombre del Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Ten.